la respuesta a sus preguntas, aquí, en Solución Bíblica. Comenzamos. Creemos que cada experiencia en el programa Solución Bíblica es bastante interesante, enriquecedora para todos aquellos que están al pendiente de querer aprender algo nuevo. Le damos la bienvenida a este espacio de Solución Bíblica en esta nueva edición, dándole gracias a Dios por esta oportunidad. También agradeciéndole a usted por estar pendiente. Saludamos a los que están en sintonía a través de la Corporación Cristiana de Radio. Saludos desde Santa Ana, esperando que nos acompañe de principio a fin y junto al pastor Jonathan Medrano podamos tener respuestas a la luz de la palabra de Dios. Así que le damos la bienvenida al pastor Jonathan, que ya se encuentra con nosotros. Hermano, bienvenido, Dios le bendiga. Muchas gracias, hermano Douglas. Un saludo para todos los oyentes de Plenitud Radio, de Restauración, también aquellos que nos escuchan a través de la estación de la palabra y a quienes a través del internet ya están siguiendo esta transmisión que se genera desde el occidente del país. Cada emisión del programa Solución Bíblica es un espacio para poder crecer, aprender en el conocimiento de la palabra de Dios. Así es, y bueno, estamos entusiasmados por esta edición y por supuesto ya dispuestos a tomar nota, a poder reflexionar de cada una de las respuestas. Y vamos a comenzar entonces. Bienvenidos a aquellos que están a través de las redes sociales. Gracias por dejarse acompañar. La primera pregunta para esta edición de este programa dice de la siguiente manera: Pastor, ¿puede un cristiano ser atacado en su cuerpo por parte de Satanás? Bueno, es una línea bastante delgada la que hay que establecer, en el sentido que es una verdad, es una realidad que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Y eso significa que el maligno no nos puede tocar, en el sentido que no puede poseer, por ejemplo, nuestra voluntad, no puede anular nuestra personalidad, porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo y esa es la garantía de nuestra santificación, tal como también lo enseña la palabra de Dios. Ahora, si el enemigo puede, por ejemplo, enfermar el cuerpo de un creyente, si eso Dios se lo permite. Y hay evidencias que nosotros podemos encontrar en la Escritura donde, por ejemplo, hombres piadosos, hombres de Dios, fueron atacados en su cuerpo con una enfermedad precisamente porque Dios así lo permitió. Quisiera comenzar primero con un ejemplo que nosotros encontramos específicamente en el libro de Job. Para todos es conocido el pasaje que nos habla acerca de las calamidades de Job. Y en el capítulo número 1, por ejemplo, donde se han descrito no solamente las condiciones difíciles que ha vivido Job, sino que también se describen las calamidades económicas, se describen también las desgracias que tuvo que vivir. Es interesante ver cómo en el libro de Job también Satanás trata la manera de pedir un permiso especial al Señor para tocar el cuerpo de Job. Y por ejemplo, en el capítulo 2 dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo el Señor a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás al Señor, y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Y veamos la propuesta de Satanás. Respondiendo Satanás dijo al Señor: piel por piel.
todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y el Señor dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia del Señor e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Tal como vemos en este diálogo, podemos encontrar que sin la autorización del Señor, Satanás no puede tocar a sus fieles. Y es por eso que Satanás requería de ese permiso especial para poder tocar el cuerpo de Job, es decir, afectar su salud. Y eso es lo que ocurre. Claro, el caso de Job es un caso especial porque efectivamente la narrativa del texto lo que nos está planteando es que la integridad de Job, según la tesis de Satanás, era porque él servía al Señor por interés. Y aún por su salud, Job era una persona que únicamente se interesaba en el favor de Dios. Esa es la discusión que Job no sabe, y que tras bambalinas la discusión continúa dándose entre Satanás y el Señor. Pero Satanás hace esta propuesta y efectivamente puede enfermar el cuerpo de este personaje. Pero también nosotros encontramos otro pasaje en la Escritura, específicamente en la segunda carta a los Corintios, un pasaje bastante conocido que nos recuerda algo. En el capítulo número 12, cuando Pablo, tratando la manera de defenderse de los ataques de los superapóstoles que habían llegado a la iglesia de Corinto, fanfarroneando de supuestas visiones o revelaciones, Pablo menciona que él también tuvo experiencias sobrenaturales, pero que también hubo un precio que pagar para que la medida de su humildad fuera la pertinente o la correcta delante de Dios. Y por eso en el capítulo 12, en el versículo número 1, él dice: me veo obligado a jactarme aunque nada se gane con ello. Pasó a referirme a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. De tal hombre podría presumir, pero de mí no haré alarde sino de mis debilidades. Sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo hago para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que digo. Y notemos esto: para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo. Y dice, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Es decir, la afectación se hizo en el cuerpo de Pablo para mantener la condición de su espíritu en humildad frente a las revelaciones que él había tenido. Y dice el 8, 3 veces rogué al Señor que me la quitara, pero él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijé en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Podemos notar entonces también, en este caso con Pablo, ya en el Nuevo Testamento, un hombre piadoso, fiel a su llamado, fiel a su ministerio, que tuvo experiencias sobrenaturales con el Señor. Podemos notar cómo él trató la manera de evadir o de evitar este aguijón en su carne. Y claramente la palabra lo dice, una espina me fue clavada en el cuerpo. Es decir, hubo una condición de salud que no conocemos cuál era, que era un mensajero de Satanás que lo atormentaba. Es decir, cada vez que venía esta enfermedad, era un recordatorio para Pablo de mantenerse en una posición de humildad. Cada vez que venía ese dolor, no lo sabemos, le hacía a Pablo mejor recordar sus debilidades y su dependencia de Cristo. Entonces, ambos ejemplos, como el de Job y el de Pablo, nos enseñan una verdad: que si Dios permite, y ese es el punto fundamental, si Dios permite a Satanás
tocar la salud de un cristiano, eso puede ser posible. No estamos diciendo poseerlo, porque por eso comencé diciendo al inicio de esta intervención que el cuerpo del creyente es templo y morada del Espíritu Santo. Es decir, no, Satanás puede llegar hasta la piel de un creyente. Satanás puede llegar hasta los huesos de un creyente, nada más. Pero su espíritu, su alma, su conciencia, su voluntad, su parte inmaterial es algo que solamente le corresponde a Dios, le pertenece a Dios. Es más, cuando vemos nosotros en el diálogo con Job, el Señor le pone límites, le traza un límite a Satanás, es decir, no toque su vida, le dice. Que también otra forma de traducirse sería no toque su alma, es decir, su parte más interna. Entonces si en los planes y en los propósitos de Dios está que una persona atraviese una enfermedad a causa de un ataque de Satanás, eso es posible, aun cuando una persona sea creyente. Pero también es importante hacer la siguiente observación a esta declaración que estamos haciendo. No estamos diciendo que toda enfermedad sea el resultado de una intervención diabólica. Tampoco estamos diciendo que toda enfermedad sea el resultado de una prueba específica que Dios esté permitiendo o a quien Dios le esté dando un permiso especial a Satanás para actuar en el cuerpo de un cristiano. Es con propósitos muy específicos que Dios pudiera permitir que Satanás consiga este fin que estamos señalando. Porque, repito, es una línea muy delgada, porque específicamente lo que estamos diciendo es el templo, el cuerpo es el templo y la morada del Espíritu Santo, porque es propiedad de Cristo y Satanás no tiene ningún dominio sobre él. Pero si Dios permite enfermar a Satanás el cuerpo de un creyente, solo podrá llegar hasta su piel, es decir, solamente podrá llegar hasta su condición física, porque Dios está persiguiendo un propósito mayor, porque tanto en Job como en Pablo había un propósito mayor que Dios estaba cumpliendo, y aún la maldad de Satanás es utilizada para ese provecho. Pastor, me llama la atención, bueno, está bien clara la respuesta, pero surge una pequeña inquietud, ¿verdad? En esto, y no toda enfermedad, pues, o dolor físico es un ataque de Satanás, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo caído donde el cuerpo humano, pues, está sujeto, ¿verdad?, a la biología, la genética, el desgaste natural y nos enfermamos. Pero es fundamental discernir en algún momento la causa médica, si es una causa médica o espiritual de una enfermedad, de qué manera se puede lograr. Es muy buena pregunta, hermano. Hay muchas razones por las cuales hay muchas causales por las cuales Dios pudiera permitir que Satanás toque el cuerpo de un creyente. Hay muchas razones. Muchas, y es bien difícil detallarlas todas, pero por lo menos podemos encontrar, por ejemplo, en el caso de Job, es más que evidente que es una prueba a la fe de Job, a su perseverancia, a su fidelidad. Eso en el caso de Job. En el caso de Pablo, que también fue otro caso que señalamos, era un tema de carácter, era un tema de mantener la humildad pese a todos los privilegios especiales que Dios le había concedido a Pablo en su ministerio. Recuerdo en una ocasión leyendo uno de los libros del pastor David Yonggi Cho, que él cuenta que una mujer llegó a su oficina prácticamente quejándose con él de por qué todos en la iglesia habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo y sanidad en sus cuerpos. O sea, porque la enseñanza del pastor Cho en cuanto al tema sobrenatural, la sanidad del cuerpo era muy presente. Y bueno, esta mujer llegó prácticamente molesta a reclamarle al pastor David Yonggi Cho. Y el Espíritu Santo pues le confirmó al pastor Cho que una de las razones por las cuales no recibía ella el bautismo en el Espíritu Santo y la sanidad divina era porque todavía ella no había renunciado a las raíces de amargura que habían suscitado la enfermedad en su cuerpo. Y obviamente que quien más se alegra de que nuestra actitud se vuelva y se llene de amargura es a Satanás. Entonces ese es un caso, es otro caso específico, es decir, pueden haber múltiples variables. Por eso se vuelve necesario que cada uno, como Pablo lo decía, al momento de
examinarnos a nosotros mismos en la cena del Señor, traigamos a conciencia aquellas cosas que están afectando nuestra vida. Esto también nos conduce a otro elemento importante, porque no solamente Satanás puede enfermar nuestro cuerpo, sino que también el pecado puede enfermar nuestro cuerpo. No estoy diciendo tampoco que toda enfermedad es el resultado del pecado. Por eso, al mencionar la reflexión de examinarnos a nosotros mismos, como lo recomienda Pablo en sus cartas, antes de proceder y participar de la cena del Señor, Pablo señalaba que muchas personas estaban debilitadas, otras estaban enfermas, e incluso algunos hasta ya habían muerto por haber tomado indebidamente la cena del Señor sin hacer un examen, una introspección acerca de su vida espiritual. Entonces pudiera ser que también una enfermedad no necesariamente sea el resultado de una intervención que a la que Satanás se le haya permitido, sino que también puede ser el resultado de un pecado no confesado. Entonces pueden haber múltiples causas. Obviamente que el llamado de Cristo es a que todos nosotros tengamos una vida en plenitud, y eso significa que también nuestro cuerpo pueda ser revestido de esa gracia salvadora con la que Él nos dispensó su salvación, su perdón, y Dios desea que nuestro cuerpo esté en óptimas condiciones. Usted, hermano Douglas, ha señalado perfectamente algo. En la medida que el tiempo va avanzando, pues nuestro cuerpo se va desgastando, se va fatigando. Vivimos en un mundo muy contaminado, y eso nos expone mucho a múltiples enfermedades que hace tiempo pues no se vislumbraban tanto entre los seres humanos. Pero en la medida en que la contaminación que el mismo ser humano genera, eso va produciendo múltiples enfermedades. Es decir, todos esos elementos hay que considerarlos, porque tampoco podemos caer en los extremos de decir que toda enfermedad es resultado del pecado o que toda enfermedad es resultado de un ataque del diablo. Pero sí existe esta posibilidad por los antecedentes bíblicos que acabamos de mencionar. Muy bien, bueno, ahí está la respuesta a esta inquietud. Gracias a usted por seguir en esta edición del programa Solución Bíblica. Queremos hacer una pausa y luego vamos a volver con más de las preguntas que se han recibido a este programa. Siga con nosotros. Escríbenos tus preguntas al número de WhatsApp de Plenitud Radio, 503-7848-5605, y número de WhatsApp de Restauración, 503-7856-9496. Bueno, y enviamos un saludo muy especial a todos aquellos que nos escuchan a través de la aplicación Radios Elim. Recuerde que usted puede recomendar este programa con sus familiares y amigos para que ellos también puedan aprender de las respuestas que el pastor Jonathan Medrano comparte a la luz de la palabra de Dios. Bueno, una segunda pregunta para este programa dice de la siguiente manera: Pastor, ¿qué sucederá con aquellos cuerpos de cristianos que hayan muerto en la resurrección y ya no exista ni rastro de ellos? Bueno, creo que el oyente está preguntando esto porque considera que para que sea posible la resurrección, él está partiendo de la premisa que es necesario tener el cuerpo o una parte del cuerpo al menos en un estado material. Pero esta pregunta que el oyente hace fue una de las inquietudes que también los corintios tenían, y por eso Pablo se ve en la necesidad de responder que más que pregunta era un ataque hacia la doctrina y la enseñanza de la resurrección. En el capítulo 15 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, él mismo hace la siguiente pregunta, y dice el versículo 35: tal vez alguien pregunte, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? ¡Qué tontería! Lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. No plantas el cuerpo que luego ha de nacer, sino que siembras una simple semilla de trigo y de otro tipo. Pero Dios le da el cuerpo que quiso darle, y a cada clase de semilla le da un cuerpo propio. No todos los cuerpos son iguales. Hay cuerpos humanos, también los hay de animales terrestres
de aves y de peces. Asimismo hay cuerpos celestes, cuerpos terrestres, pero el esplendor de los cuerpos celestes es uno y de los cuerpos terrestres es otro. Uno es el esplendor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas. Cada estrella tiene su propio brillo. Y entonces, habiendo dicho esto, Pablo está partiendo de algo. Si, por ejemplo, una semilla que tiene un cuerpo específico se siembra, se descompone, prácticamente muere, y se transforma en una planta que a su vez dará fruto, se ha producido ahí una transformación de ese cuerpo. Pero para que esa transformación fuera posible y esto se derive en un fruto, obviamente Pablo está diciendo fue necesario la descomposición de ese cuerpo. Entonces, la verdad que Pablo está queriendo enfatizar es lo siguiente: aun si el cuerpo humano llegara a desintegrarse, a descomponerse totalmente, que sabemos pues que eso, dependiendo de la forma en cómo hayan preparado ese cuerpo, eso puede pues durar algunos meses, algunos años, dependiendo, ¿verdad?, del nivel de conservación que se haga de un cuerpo después de que ha fallecido. Así puede durar un tiempo determinado. Hay personas, por ejemplo, que actualmente han sido congeladas, están en una condición de refrigeración, porque están a la expectativa o ellos decidieron colocar su cuerpo en esas condiciones y pagaron por eso porque creen que en algún momento la ciencia tendrá la capacidad de resucitarlos y volverlos a la vida. Entonces esos cuerpos están medianamente conservados, aunque se sabe que incluso los procesos de refrigeración son capaces de alterar, ¿verdad?, y destruir algunos tejidos, algunas células, y eso todavía complicaría un supuesto proceso de resurrección. Pero bien, al menos ahí hay un cuerpo. Pero ¿qué de aquellos cristianos? ¿Qué, por ejemplo, de Pablo, ¿verdad?, que murió hace ya casi un poco más de 2000 años? ¿Qué de aquellos cristianos que han muerto en estos 2000 años de cristianismo? Seguramente muchos de ellos no hay ningún rastro, como el oyente lo señala. ¿O qué de aquellos, por ejemplo, que murieron en las arenas del circo romano, despedazados por las fieras y los leones que comieron sus carnes? No hay tampoco rastro de ellos. Pero Pablo es eso lo que está señalando, que Dios no necesita una materia física sobre la cual crear un nuevo cuerpo. Dios puede hacer un cuerpo nuevo para una persona de la nada. Por eso es que Él es Dios. Dios creador, que parte no solamente de la materia, Dios lo puede hacer, pero también Dios puede crear a partir de la nada. Por eso es que más adelante, siempre en ese versículo, en ese capítulo 15, Pablo sigue afirmando: así sucederá también con la resurrección de los muertos. Y vea lo que dice: lo que se siembra en corrupción resucita en incorrupción. Lo que se siembra en deshonra resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural y resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Así está escrito: el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. El último Adán, en el espíritu que da vida. Y todos sabemos que ese último Adán, pues obviamente se refiere a la persona del Señor Jesús. No vino primero lo espiritual, sino lo natural, y después lo espiritual. El primer hombre era del polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo, hablando acerca de Cristo. Como es aquel hombre terrenal, así también son los de la tierra, y como es el celestial, así son también los del cielo. Entonces, Pablo está afirmando que de la manera en que el cuerpo de Cristo resucitó, ascendió, fue glorificado y ahora se sienta a la diestra de la majestad del Padre, así también nuestro cuerpo será glorificado como el de Cristo. Significa entonces que nosotros seremos revestidos de gloria a partir del poder de Dios. Y si es necesario tomar una pequeña molécula de materia del cuerpo de una persona, de esa pequeña partícula el Señor puede crear un cuerpo celestial, un cuerpo glorioso. Y tampoco, si no la existiese,
porque sabemos que la materia nunca se destruye, sino que se transforma. Entonces, aún, pero en el supuesto que la materia dejara de existir, ¿verdad?, aún Dios tendría el poder de transformar un cuerpo, hacer un cuerpo de la nada. Pastor, cuando escuchaba lo que usted decía, me ponía a pensar que nuestra limitada visión pues nos lleva a creer, de acuerdo a lo que la ficción presenta, que esto de la resurrección es un tipo de cadáver reanimado el que va a surgir desde el punto de vista de la ficción. Pero desde el punto de vista bíblico, a veces pensamos que es algo similar como esa visión que se describe en el profeta, donde el valle de los huesos secos, pareciera algo así. O sea, nos imaginamos, nuestra visión es así, pero realmente cuando vemos la descripción de Jesús resucitado, podía comer, podía pasar una pared, etcétera. Es un tipo de sustancia adaptada a la eternidad. Algo que no podemos ver porque no podemos explicar. Nuestra visión es muy limitada para eso. Es un cuerpo, o sea, real es un cuerpo, ¿verdad? Por eso es que sus heridas Él las conserva, sus cicatrices de esas heridas las conserva como una evidencia de que Él tiene cuerpo. Porque precisamente ese fue uno de los ataques de una de las falsas enseñanzas de los gnósticos, que consideraban que la materia era mala y por lo tanto Cristo no podía tener un cuerpo. Él era como una especie de holograma o espectro, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pero no, los evangelios, las cartas del Nuevo Testamento, específicamente Juan, enfatizan la realidad de que Cristo vino en carne, y el enfatizar esa verdad reviste a la carne humana o a la materia humana como un elemento que Dios ha dignificado, pero que también Dios desea transformar, que sea capaz de resistir el tiempo. Hoy por hoy, pues, como lo señala el Salmo, a lo sumo los seres humanos podrán llegar a vivir unos 70 años, ¿verdad? En el caso de los más robustos, señala la Escritura, pero un cuerpo glorificado, que es la condición que Dios dará en la resurrección, es un cuerpo que puede, y de hecho que así es, un cuerpo que tiene la capacidad de vivir en eternidad junto a Dios. Porque el tiempo es una dimensión que los seres humanos tenemos, en la que vivimos. Yo estoy acá, por ejemplo, hoy viernes 13 de febrero del año 2026, pero no estoy en San Salvador, ni tampoco puedo decir estoy en el día jueves o estaré en el día domingo, porque es una realidad a la que ningún ser humano puede dimensionar. La ficción humana siempre ha soñado con el tema de viajar en el tiempo, pero es una realidad o es una capacidad que solamente le corresponde a Dios, y Dios, que es eterno. Por eso es que es una de las descripciones que se hace de Dios como el eterno. Él vive sobre esa dimensión. Por eso es que su nombre es el que estuvo, el que está y el que estará, concentrado en el gran yo soy. Entonces, si eso es así, significa que Dios generará las condiciones a nuestro cuerpo para poder vivir en esa dimensión de la eternidad. Y obviamente, pues, la resurrección no tiene nada que ver con el simple hecho de revivir y tener y vivir y vivir y vivir y vivir y vivir y vivir. No, o sea, la eternidad, la plenitud de la vida es más allá que solamente vivir. Es que la vida sea plena, es que la vida sea armónica con Dios, es que la vida pueda perseguir el objetivo por el cual Dios la diseñó, y esos elementos son los que revisten de una dimensión profunda a la resurrección de los muertos el día que Cristo venga por nosotros. Muy bien, bueno, ahí está la respuesta, queridos oyentes. Queremos agradecer a quienes se están comunicando con nosotros. Saludos a Marcos Segovia Vázquez. Él, ahí deja una inquietud. Dice, ¿qué día sucedió la muerte de Jesús según nuestro calendario? Dice él, ¿verdad? Miércoles o viernes. Ha escuchado esas posturas.
ahí nos saluda también Almita Cortés, Dios les bendiga. Amados hermanos, un poco tarde, pero acá escuchando el programa, nos saluda desde Santa Tecla. Y también Ani Isabel Franco dice: muchas gracias por la transmisión y por las respuestas a través de la palabra de Dios. Saludos cordiales, Dios continúe bendiciendo sus vidas y la de la congregación. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya vamos a volver con más de este programa. ...98.1 FM... Plenitud Radio... Restauración 100.5 FM... 540 AM... La Estación de la Palabra... 1450 AM... Restauración San Miguel... y Cielo FM 89.1 en el occidente de Guatemala, transmitiendo Solución Bíblica. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Estamos transmitiendo desde Santa Ana el programa Solución Bíblica y queremos agradecer a quienes están pendientes de nosotros. Saludos al hermano Carlos Vidal. Dice él: Dios les bendiga, es una bendición esta programación, aprendiendo mucho de la palabra de Dios, nos dice nuestro hermano. Gracias, hermano, por estar pendiente de este programa. Bueno, vamos a continuar y hay una tercera pregunta que dice de la siguiente manera: ¿el rapto de la iglesia es lo mismo que la segunda venida de Cristo? En mi iglesia sostienen que el rapto es lo mismo que la segunda venida de Cristo y que la iglesia pasará por la tribulación, dice el oyente, hermano. Bueno, vamos a ser muy honestos, como siempre hemos tratado la manera de responder en este programa. En el tema de la escatología bíblica, no hay una uniformidad dentro de las iglesias con respecto a interpretar específicos o temas específicos de la escatología. Hay congregaciones, como en el caso del oyente, donde creen que el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo es un mismo hecho, y consideran que la iglesia ha de pasar por un periodo de tribulación. O sea, esa es una forma de cómo algunas iglesias creen sobre esos apartados de la escatología. En el caso nuestro, como denominación, como Misión Cristiana Elim, nosotros creemos que el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo son dos hechos distintos, separados por un periodo o un espacio de tiempo conocido como el periodo de la gran tribulación. Entonces, la diferencia es que en el caso del arrebatamiento de la iglesia, tal como se describe en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, es un hecho que solamente vincula a los creyentes, y hablo de todos los creyentes de todos los tiempos, porque también, como se menciona ahí en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4, se habla acerca de la resurrección de los que han creído en Jesús y de aquellos que hemos quedado. Pablo creía estar vivo para la venida de Cristo, para ese momento. Y es ahí donde muchas personas piensan que efectivamente hay un hecho distinto a lo que se conoce como la segunda venida de Cristo. En el caso de la segunda venida de Cristo, vemos que es un hecho visible a todo el mundo, pero la diferencia radica en esto. En el arrebatamiento de la iglesia, Jesús viene por la iglesia. En la segunda venida de Cristo, Jesús viene con la iglesia. Son dos cosas distintas. En el primer hecho, Jesús viene por la iglesia. En el segundo hecho, Jesús viene con la iglesia. En el primer hecho, Jesús viene por la iglesia para preservarla de ese periodo de gran tribulación. En el segundo hecho, que es la segunda venida de Cristo, Jesús viene con la iglesia para juzgar a aquellas personas
que se rebelaron obviamente contra esa gracia del Señor y que se rebelaron junto a el anticristo, el falso profeta, en contra del señorío de Cristo, y ellos serán juzgados por tales acciones. Pero como repito, esa es la forma en cómo Misión Cristiana Elim interpreta estos hechos como elementos distintos. Pero también debemos de ser honestos en decir que no es que todas las iglesias creen de la misma forma. Obviamente que nosotros, a partir de nuestro análisis bíblico, a partir de la interpretación que se han hecho de los textos, la iglesia, pues cuando formuló sus doctrinas básicas, llegó a estas conclusiones. Pero seguramente en otras iglesias no será así, y es algo pues que debe ser también respetado. Pastor, estas posturas diferentes en algún momento, comprender la visión de manera diferente lleva a una práctica cristiana diferente también, o no, son expectativas que aunque difieren, pues no altera la vida cristiana y su esperanza en el futuro. Bueno, hay un elemento fundamental, hermano, y es que nadie niega que Cristo va a venir. Uh-huh. O sea, el problema o la cuestión es cómo Jesús vendrá, o en qué condiciones vendrá, y me refiero si será por la iglesia, si será con la iglesia, lo que acabo de mencionar. Todos esos aspectos no afectan los elementos fundamentales. Nadie, por ejemplo, niega que Jesús es el Hijo de Dios, que por medio de él tenemos salvación, que a Jesús se le concederá la plenitud del reino, que ante él se doblará toda rodilla. O sea, nadie pone en tela de duda esos elementos. El punto es cómo se ordenan estas piezas. Esa es la cuestión. Entonces no se están tocando doctrinas fundamentales de la fe, sino que más que todo tiene que ver con formas de interpretación de cómo sucederán los hechos. Y obviamente pues cuando se formuló en este caso la doctrina de la iglesia, en el caso nuestro, pues hubo todas estas consideraciones, pero apegados a la conciencia y a la interpretación de la Biblia, se llegaron a las conclusiones a las que hoy por hoy pues la iglesia todavía tiene. En esto pues obviamente uno tiene que estar abierto a escuchar, pero también a filtrar todo sobre la base de la escritura. Entonces, para nosotros como iglesia son dos hechos distintos, porque marcan precisamente un punto de atención en el que el cristiano comprende cuál es su papel frente al fin de los tiempos, y eso pues coloca a la iglesia pues en una posición privilegiada en la que cumple su misión acá en la tierra, sabiendo que un día el Señor preservará a la iglesia de un momento difícil y terrible de juicio y castigo para todos aquellos que se han rebelado en contra del señorío de Cristo, que al final de tanto es la misión que la iglesia anuncia en su ejercicio evangelizador. Muy bien, gracias pastor por su respuesta. Queremos saludar a García Alfredo, que está pendiente. Muchas bendiciones, mis hermanos, dice, hermano Jonathan Medrano y hermano Douglas, muchas bendiciones. También la hermana Daisy Funes, Dios los bendiga, hermanos, deja su comentario y agradecemos por estar en sintonía de Solución Bíblica. Bueno, vamos a continuar, pero vamos a hacer una breve pausa y luego volvemos con más. No nos cambie. Búsquenos en Facebook como Solución Bíblica. Y le recordamos que usted puede enviar sus preguntas a través de las redes sociales. Puede hacerlo ahí en nuestra fanpage de Solución Bíblica, o también puede hacerlo dirigiéndose directamente a la página del pastor Jonathan Medrano, y con gusto él va a recibir su pregunta para posteriormente pues darle respuesta.
Vamos con la siguiente pregunta de este programa y dice de la siguiente manera. El relato de el rico y Lázaro, pastor, ¿es una parábola o es un hecho real que sucedió? Bueno, hay una discusión entre algunas personas que consideran que el relato de el rico y Lázaro es una parábola que Jesús contó. Pero hay ciertos elementos que nos hacen pensar que no fue una parábola. En primer lugar, las parábolas de Jesús tenían una característica, una cualidad, y es que él tomaba los elementos abstractos de la vida, o cotidianos más bien, los elementos cotidianos de la vida, y trataba la manera de enfocar esos elementos cotidianos de la vida en una enseñanza espiritual que tenía una implicación con los oyentes en cuanto a su conducta y su comprensión de la vida misma. Por eso vemos que la mayor parte de parábolas de Jesús parten de lo cotidiano, de la experiencia humana frente a realidades de la vida, pero que pueden enfocar o aterrizar elementos prácticos para la vida espiritual de los oyentes. En el caso del relato del rico y Lázaro, lo que encontramos no son elementos cotidianos de la vida, porque no son elementos accesibles a los hombres, sino que son elementos que solamente se pueden ser visibles una vez se ha cruzado el umbral de la eternidad. Una vez se ha cruzado esa línea específica entre lo terreno y lo eterno. Y a eso pues los seres humanos no tenemos acceso, sino caminos sobre la base de la muerte, ya sea para bien o para mal. Ese es un elemento. El segundo elemento que también podemos considerar es que en los relatos y en las parábolas que Jesús contaba, siempre las historias eran anónimas en cuanto a la identidad de sus personajes. Por ejemplo, es anónimo o la identidad del buen samaritano, es anónimo la identidad de la persona que fue asaltada en esa historia que Jesús contó. Eso era cotidiano en el camino y en el trayecto o la ruta que conduce o que conducía hacia Jerusalén. Por eso es que normalmente las personas viajaban en caravanas, porque de alguna manera eso protegía a las personas de aquellos que asaltaban en el camino y dejaban heridas a las personas que viajaban solas. Eso era parte de la cotidianidad. Pero notemos que los nombres o las identidades de estos actores en esa parábola pues obviamente se desconocen. Pero en el caso de la historia de el rico y Lázaro, sí intencionalmente hay un hecho en el que la identidad del rico, aunque era reconocido donde vivía, pues vestía con esplendidez y hacía banquetes todos los días, Dios decide omitir su identidad, mas no omite la identidad del personaje principal, que es Lázaro. Otro elemento también que también podemos destacar es que aunque la enseñanza de Jesús en las parábolas parte de la cotidianidad, los elementos en ocasiones suelen volverse un poco abstractos y no tan accesibles en primera línea para los oyentes. Se parte de la cotidianidad, pero en el aterrizaje de la enseñanza, el elemento de comprensión de los oyentes es algo que se va produciendo incluso en una plática más profunda. Por eso es que cuando Jesús contaba, por ejemplo en el caso de la parábola de los terrenos, los discípulos no entendían a qué se refería Jesús del todo con lo que él estaba diciendo, y por eso es que Jesús les tiene que explicar qué significaba cada elemento de la parábola, porque aunque para ellos era muy cotidiano el tema de la siembra y la cosecha, para ellos era muy natural, era muy conocido que si la semilla se tiraba en el camino, esta venía y era, por ejemplo, pisoteada por los hombres, comida por las aves de los cielos, o la que caía entre espinos,
o la que caía en buena tierra era algo que los discípulos entendían, pero ¿cuál era el sentido espiritual de eso? Y los discípulos se ven en la necesidad de preguntar. Esos elementos tejidos en la historia revelan una verdad que se abre a ellos cuando profundizan en una plática con Jesús. Pero en el caso de la enseñanza o del hecho del rico y Lázaro, es más que comprensible que la enseñanza está diciendo: quienes no reciban su justa retribución en la tierra, la recibirán con creces en la eternidad, sea bueno o sea malo. También se está señalando el elemento de piedad que existe en la eternidad. Y hablando de piedad en el elemento de la justicia, nadie se va a escapar de la justicia divina y eterna, en la que vemos cómo Lázaro, por ejemplo, es acogido, sustentado, consolado en el seno de Abraham. Pero eso es más que comprensible, es decir, la enseñanza era clara y era comprensible. Hay que tomar en cuenta también que el Evangelio de Lucas, que es donde se encuentra ese relato, trata la manera de matizar las tensiones que habían entre la riqueza de las personas y la eternidad. Esos elementos se van tejiendo muy bien en toda la línea del relato del Evangelio de Lucas, porque lo que el evangelista quiere destacar es que las riquezas de este mundo son completamente pasajeras y estas no garantizan necesariamente una condición de bendición frente a Dios como algunos podían creer, tanto en la época en la que se escribió el Evangelio como en nuestra época actual. Porque al considerar la vida del rico, uno diría es una persona bendecida porque tiene bienes. Al considerar la vida de Lázaro, qué desdichada esa vida. Pero en los parámetros de Dios las cosas cambian totalmente. Y por ahí va la enseñanza de este hecho que sucedió para advertirnos de una realidad que existe del otro lado de la eternidad. Se podría decir, pastor, de que esta parábola es una revelación, o sea, es un momento en el que Jesús muestra su divinidad relatando un hecho que solo Él puede ver porque es Dios. Se podría calificar de esa manera, porque, o sea, no era algo que los hombres podrían haber inventado o conocían, por ejemplo, dar detalles del lugar donde están los muertos, donde está Lázaro. O sea, era un hecho que solo él conocía porque Jesús tenía esa divinidad. Claro, vamos nuevamente afinando esto. No es una parábola, es un hecho real. Entonces Jesús está abriéndonos un poquito la ventana hacia la eternidad, efectivamente. Okay. Porque como lo acabo de decir, ¿verdad? Las parábolas parten de lo cotidiano, de aquello que es accesible al sentido humano, a la vista, al tacto, al oído, al olfato incluso. O sea, es accesible. Pero los elementos que se describen en ese relato no son accesibles a los hombres, a no ser que se cruce el umbral de la muerte. Solamente ahí, pero no hay nadie, como también se enseña en ese relato, que de allá venga a la vida terrenal y nos diga, miren, esto es lo que sucede después de muertos y esto es lo que ocurre a la vida del que es justo, piadoso, o aquel que es injusto. O sea, no hay elementos humanos que nos puedan testificar esas dimensiones. Pero Dios, y como usted lo acaba de decir, Jesús en su característica divina, que conoce las circunstancias del otro lado de la eternidad, nos describe eso. Ahora, más que dar una descripción detallada, lo que Jesús está señalando es una verdad. Todo en esta vida y en la venidera tendrá su retribución, sea bueno o sea malo. Entonces Jesús eso es lo que quiere enfatizar. Entonces, lo que hagamos en esta vida terrena tiene eco en la eternidad. Y eso es lo que ocurrió con el rico, que sabía que Lázaro estaba en la entrada, en la puerta, mendigando, deseando las migajas que caían de su mesa. Él era consciente, claro que lo sabía, pero nunca tuvo compasión, nunca actuó en misericordia, nunca pensó en su prójimo, y eso tuvo una repercusión. Con eso no estoy diciendo que la eternidad tenga que ver con buenas obras, sino que más bien las buenas obras nacen de un corazón renovado y transformado que recibe una solidaridad
que solamente nos conduce a actuar en favor de aquel que lo necesita. En cambio, Lázaro, un hombre que no poseía nada, pero que tenía una fe más rica o profunda y verdadera que la que no tenía el hombre que sí lo tenía todo, materialmente hablando. Entonces son como esas luces que el texto nos va enseñando. Muy bien, bueno, gracias pastor, y bueno, queremos agradecer a nuestra audiencia por estar pendiente. Queremos ver si todavía se alcanza a responder otra pregunta, pastor, que dice de la siguiente manera: si Jesús descansó con sus discípulos, ¿por qué no se les permite a los líderes tomarse un tiempo de descanso junto a sus familias o para algún asunto personal? Bueno, no sé de quién o de qué congregación puede estar hablando el hermano, pero dentro del sistema celular de nuestra iglesia, que es el método de evangelización que la iglesia ha adoptado para evangelizar y discipular, está contemplado un día que se conoce como el Día de la Familia, que es un día en el que no deben de haber actividades dentro de las iglesias locales, dentro de los sectores, las zonas, las células. Es decir, el mismo sistema de trabajo en el caso del IM se contempla un día de descanso, con el propósito obviamente que los servidores pues puedan tener tiempo con su familia, puedan dedicar esos espacios para pasar en el hogar, ¿verdad? Y tener una sana convivencia. Hay casos, por ejemplo, donde por condiciones de salud o de traslado de domicilio, pues se suspende, ¿verdad? Ya no se puede continuar ejerciendo ese privilegio, pero en la prontitud posible las personas se reincorporan nuevamente. Entonces, esa es la forma en cómo se trabaja dentro de la iglesia. Muy bien, pastor, gracias por su respuesta. Y bueno, esperamos que nuestra audiencia pueda tomar en cuenta, ¿verdad? El hecho de que acá, a la luz de la palabra de Dios, se le da respuesta a sus inquietudes. Queremos desde ya agradecer a aquellos que tienen la confianza de compartir sus preguntas, y la invitación es para que pueda seguirlo haciendo a través de nuestro WhatsApp 7848-5605 o a través de las redes sociales. Acá estamos para servirle. Pastor, quiero agradecerle. Por cuestión de tiempo, vamos llegando al final, pero muy agradecidos por la disposición de acompañarnos y dar respuestas a estas inquietudes. Gracias, hermano Douglas. A los oyentes de las diferentes emisoras de radio también muchas gracias. A quienes a través de la internet nos trasladaron sus preguntas, esperamos que en la brevedad posible podamos irlas respondiendo. Si Dios lo permite, nos encontramos en una nueva emisión del programa Solución Bíblica. Muy bien, gracias una vez más, querido oyente. Llegamos hasta acá y será en una próxima emisión. Dios le bendiga. Dios da la sabiduría y el conocimiento. Solución Bíblica. Hasta el próximo programa. Plena vida en Dios, 98.1, Plenitud Radio. Cada viernes es una nueva oportunidad para acercarnos más a Dios a través del estudio de su palabra. Le esperamos este día a las 6:15 de la tarde en el IM Santa Ana, Final 29, Calle Poniente, Barrio San Antonio. Que pueda separarnos de tu gran amor, de tu gran amor.